Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Mi invitado de hoy es el doctor Efrén Vázquez Esquivel. Efrén es un intelectual a quien yo respeto y conozco desde hace más de 30 años. Desde entonces, cuando él era profesor de Direcciones del Pensamiento Jurídico en la Universidad de Monterrey, me llamaba la atención su interés por temas que en ese entonces eran poco tratados en el derecho mexicano. Ya en ese momento, Efrén era un especialista en los derechos humanos y tenía una relación muy seria con la Universidad de Oñati en España, principalmente con el grupo de profesores que trabajaban en el tema de la sociología del derecho. Efrén ha sido columnista de varios periódicos importantes de la localidad, incluyendo actualmente el Grupo Milenio. Efrén es profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, principalmente en las áreas de filosofía del derecho, interpretación del derecho y argumentación jurídica, y ha publicado importantes libros sobre esta materia y más de una veintena de artículos, en su mayor parte en revistas indexadas. Con frecuencia, Efrén y yo hemos estado de acuerdo en algunos temas y con frecuencia Efrén y yo hemos estado en desacuerdo sobre otros temas, pero siempre los hemos discutido de una manera respetuosa, oyendo los argumentos que el otro tiene que decir. Particularmente en esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas en los que Efrén y yo disentimos. Yo estoy en contra de la reforma judicial y Efrén está a favor de la reforma judicial. Así es que mi primera pregunta, querido amigo, es ¿cuáles son las razones o por qué a ti esta reforma judicial te parece tan importante? Hola, bueno, Carlos, buenas tardes y buenas tardes también a tu auditorio. Bueno, mira, yo creo que la principal razón por la que estoy de acuerdo, por la que hay que apoyar la reforma, es que necesitamos que nos salgamos de los cauces legales, de los cuales, vaya, ya nos hemos salido. Se trata entonces de una reforma coyuntural. Realmente lo que busca esta reforma es que dejen gobernar a Claudia, que no suceda lo que con el gobierno de AMLO en los proyectos que hizo, que no dejaban hacerlos por medio de puros juicios de amparo. ¿Me explico? Aunque nadie le paró el Tren Maya, ni Dos Bocas, ni el ferrocarril del Istmo, sí, que son, sí, digamos, sus tres principales proyectos de gobierno. Sí, mira, yo creo que en el momento, Carlos, no hay condiciones de posibilidad para entablar un diálogo racional. ¿Entre quién y quién? Entre las diferentes fuerzas políticas. Incluso podría decir, Carlos, que ni entre los académicos, porque veo yo con cierta tristeza que algunos juristas de talla internacional, cuando se refieren al tema de la reforma del Poder Judicial, o cuando se refieren al caso de la sobrerepresentación, no hacían, cuando interpretaban a su modo las leyes y la Constitución, no hacían ciencia jurídica, hacían política jurídica, trataban de influir a uno o a otro. Yo puedo decir, Carlos, que en el caso, por ejemplo, cuando el presidente quiso extender el mandato en la Corte, que se extendiera por más tiempo, yo me opuse y lo publiqué, porque no era una decisión apegada a la Constitución.
Entonces, vivimos un momento crítico, tenemos una crisis no solamente de constitucionalidad, sino también estamos a medias, o tal vez ya estamos completamente dentro de una crisis también de institucionalidad, porque tenemos una confrontación del Poder Judicial contra los poderes ejecutivo y legislativo. Así ha estado durante este sexenio. Hubo una calma cuando Saldívar llegó a la corte. Obviamente que cuando no se pudo reelegir, entonces el presidente saca de la manga lo de los fideicomisos, que indiscutiblemente tienen un origen ilegal. Bueno, antes de entrar a ese tema, lo que me llama la atención es que tú estás diciendo que no existen condiciones para el diálogo. Y en ese sentido, bueno, en ese sentido yo creo que tú y yo estamos dando un ejemplo, porque estamos dialogando inteligentemente sobre este tema. Me pasó a decir eso, Carlos, no te ofendas. En realidad, nosotros, como viejos amigos, que yo agradezco mucho lo que has dicho, me recordaste la UDEM, una universidad que yo quiero mucho, porque fue un ambiente muy bonito de trabajo para mí por 5 años. Mira, son pocos los diálogos racionales, y creo que tú eres una de las personas que se presta para eso. Tan es así que me estás invitando a dialogar sabiendo que yo estoy a favor de la reforma. Y anunciando expresamente que tú y yo tenemos posiciones contrarias sobre este tema. Claro, y bueno, yo trato de aprender de ti, porque mira, en un diálogo racional es cuando hay preguntas y respuestas con orientación y sentido sobre algo, y que no se evaden las respuestas. Por ejemplo, pues, ¿qué se ve en los diversos chats que hay de abogados? Pues cada quien dice lo que quiere y te preguntan una cosa, te contestan otra, como si estuvieran en el Congreso. O sea, como monólogos, diálogos de sordos. Sí, o simplemente cada quien contesta lo que quiere. Y realmente, si tú me preguntas algo y yo no estoy de acuerdo contigo sobre algo, pues tenemos que discutir hasta que llegamos a un acuerdo. Se trata de comprendernos. Yo quiero comprenderte a ti, quiero comprender a los otros. Comprender tus razones, escucharte. Sí, el hecho que yo comprenda algo no significa que lo acepte, pero no lo voy a rechazar antes de comprenderlo. Ese es el punto. Entonces, yo creo que hay que dar oportunidad a este cambio. Miren, a mí me parece siempre se ha dicho, por ejemplo, el perfil de jueces que tenemos. Cuando se habla de garantías judiciales, se dice que primero la inamovilidad judicial, las reglas que regulan la conducta de los jueces, el salario, los emolumentos. Y se sostiene dentro del Poder Judicial que los emolumentos no son solamente un salario, sino que son garantía de la independencia del Poder Judicial, y no cualquier salario. Ojalá y eso dijeran de los profesores. Imagínense que si yo dijera que un buen salario de un profesor es garantía de que yo otorgue una educación de calidad, pues no. Yo estoy dando clases, esa es mi actividad principal ahora desde hace muchos años. Fui litigante, ya no litigo, pero yo estoy porque me gusta, porque es mi vocación, porque quiero generar nuevo conocimiento. Soy crítico del derecho, y esa fue la razón por la que creamos una asociación civil sobre profesores de derecho, para impulsar el desarrollo de la ciencia jurídica, y sobre todo para hacer que los conocimientos que se generan en las comunidades científicas lleguen a las aulas,
porque no Sí, llegan. debo agregar, si no lo había dicho, que tú justamente eres el director científico de la Academia Mexicana de Metodología Jurídica y Enseñanza del Derecho, y Así es. que con frecuencia tus artículos son críticos, muy críticos, a veces punzantes con respecto a la realidad. Pues sí, Recuerdo mira, que en alguna ocasión me dijiste que un gobernador te habló por teléfono y, oiga, pues leí su artículo, sí, que no sí, le por lo había general. gustado que lo criticaran. Pero fíjate que eso era antes, ahora ya tiene la piel más gruesa. Digas lo que digas, ya no te pelan, ya no hacen caso. Yo creo que eran, honestamente, así ha pasado. Miren, entonces, creo que la reforma tiene como algo bueno que yo apruebo, pues el Tribunal de Justicia Administrativa, porque El Tribunal de Justicia Judicial. exacta, perdón, sí, el Tribunal de Justicia Judicial. Sí, me equivoqué. No, Este, una cosa de terminología sin mayor importancia, entiendo de qué sí, estás hablando. sí, el tribunal va a lograr que los jueces pues le piensen antes de que se inclinen por el dinero. Lamentablemente, y esto lo he dicho y creo que lo puedo decir aquí, la corrupción en el Poder Judicial es un fantasma que entra y sale de todas partes sin que nadie lo vea. Pero, Y no, Efren, ¿no existe el gran riesgo ahí de que, conociendo el sistema jurídico mexicano y la gran fuerza que ejerce el Ejecutivo sobre los jueces antes y ahora, que eventualmente pretendan controlar la manera en que los jueces deciden controlarlos desde la presidencia? existe ese riesgo, pero desde luego que sí existe ese riesgo. No, los que están en contra de la reforma dicen que ese va a ser un tribunal de la Santa Inquisición, pero el problema es que Pues comenzando con que la Inquisición no era santa, ¿verdad? Está no, muy pues, lejos de ser santa. pero nomás tenía el nombre, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, el caso es de que como bien refiere Nietzsche, suponiendo que tuviéramos jueces virtuosos, que no los tenemos, sin que quiera decir yo, aclaro, conozco muchos jueces de una alta calidad profesional y moral, porque se han hecho buenos jueces, no porque institucionalmente se determine que así sean. El que quiere ser buen juez lo es por sí mismo y se hace por sí mismo. Como Como también en el la que quiere universidad. ser buena persona es buena persona porque así lo dictan sus principios, no porque sean barbaridades, ¿no? Sí, No porque sean personas inmorales o indecentes. sí, pero porque crecieron también en el seno de una familia honorable, que aprendieron buenos valores, cosas así. Pero bueno, sí, Eso independientemente de los recursos, de quién sea, porque hay gente honorable en todas las clases sociales y en sí, en todos los eh, niveles y capacidades económicas. efectivamente. Sí, sí, digo, mira, yo tengo muchos años de ser profesor de Derecho a nivel de posgrado y pues yo aprendo mucho cuando tengo alumnos que muy seguidos los tengo del Poder Judicial. No nada más secretarios, doy cuenta, también jueces. Y la verdad que yo aplaudo a esas personas porque con todo y que cuando se llega a ser juez ya se cree que se tiene todo, tienen la valentía de enfrentar, porque van con otro, van a aprender. Y me han confesado que algunos dicen, pues es una decisión difícil porque a lo mejor vamos a vernos mal, pero qué bueno que deciden profesionalizarse más a ellos mismos. Sin embargo, aunque hagan doctorados, aunque hagan maestrías, que es bueno, pero se necesita que para ser juez sean disposiciones, sean asignaturas muy específicas. Por ejemplo,
¿Por qué nada más se tiene que estudiar suficientemente el derecho constitucional y no la filosofía social y política que fundamenta el derecho constitucional? ¿Me explico? Bueno, me Para ser imagino juez, que una es a nivel instrumental y la otra debe darte el sustento teórico, pero ya claro, depende de la vocación de cada quien lo que quiere no, pero estudiar, ¿no? por eso, pero el que quiere. Yo conozco muchos jueces, afortunadamente, y secretarios, estoy cuenta que tienen una formación teórica admirable, que se preocupan, pero no todos. Digo muchos porque los que llegan a mí no creas que, pues, que tantos puedo conocer, aun cuando cada semestre llegara a tener 2, 3, pues no es mucho. Pero quiero decir que hay gente que sí está dispuesta a aprender y a hacer las cosas Sí, bien. pero aún en Pero la la mayoría no. academia, que se supone que es el centro de generación de ideas, pues nosotros sabemos que no todos los que están tienen una auténtica vocación académica y de investigación, y que hay quienes se limitan exactamente a lo esencial, ¿me explico? Sí, A los fundamentos estructurales de la institución. Sin embargo, algo sabrán, alguna experiencia tendrán todos, porque aunque sean los mínimos, pero sí los llenan. Inclusive diría yo eso también de los jueces. No todos serán Ignacio L. Vallarta, pero habrá otros que los mínimos sí los dan. sí. Mira, lo principal en un juez, lo que más tiene que tener una formación para controlar sus pasiones, sus emociones, sus prejuicios. No importa si el juez es de derecha o es de izquierda. Lo que importa es que decida fundándose en lo que disponen las leyes y la Constitución, no Pues sus eso es creencias. lo que aspiraríamos que hicieran. Sí, Sin embargo, la pregunta fundamental en esta conversación, y es un tema que tú y yo ya hemos conversado, es que me parece que en tu opinión esta reforma en particular no soluciona ninguno de esos problemas. no, Esta reforma con la que tú estás de acuerdo, tú me has dicho que en tu opinión no soluciona estos problemas. no, porque, pues mira, este, para cambiar el perfil, el modelo de poder judicial que tenemos, necesitamos una escuela que no sea parte del poder judicial, pero en la cual participe el poder judicial. Yo hablo de una escuela nacional de la judicatura y la fiscalía, en donde además se podrían formar los abogados del gobierno que requieren otro tipo de formación, otro tipo de saberes. Digo, para racionalizar la función pública. Por ejemplo, el derecho es un fenómeno que tiene 3 dimensiones. Es norma, es hecho y es valor. A los abogados se les forma nada más en la dimensión normativa. Pero un abogado que va a ser asesor de la función legislativa, pues debe conocer el derecho, el fenómeno jurídico en su tridimensionalidad. Tiene que conocerlo como fenómeno y como valor. En este sentido, Carlos, pues eso fue lo que me atrajo mucho a mí del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, en España, Sí, que no era claro. la universidad, como lo dijiste, es un instituto que fue apoyado por la Unión Europea, creo que todavía, porque ya realmente no tengo contacto con ellos. Lo tuve desde el 90, como 10 años. Luego, pues cambiaron mucho las cosas y yo ya no pude estar con ellos. Y Bueno, cambian también los intereses y el foco de los investigadores. sí, mira, además yo me enfoqué más después de la sociología jurídica por la hermenéutica jurídica, o sea, la ciencia que se ocupa del fenómeno de la comprensión y la interpretación correcta de las leyes.
eso es lo que después yo me di esa formación, porque pues parece que en el sector público todo se aprende sobre la marcha, porque también para ser profesor universitario no tenemos una capacitación siquiera, no digo una formación, antes de iniciar a dar clases, pero pues yo ya tengo muchos años, obviamente que me he responsabilizado de eso y he tratado ahora de que otros hagan lo mismo, por eso creamos la asociación. Y bueno, decía, lo bueno es el Tribunal de la Justicia Judicial. Nietzsche decía que la virtud por sí misma no se sostiene, porque también una persona, aunque esto no estás de acuerdo conmigo, ya lo hemos platicado, que una persona con una fortaleza moral también puede caer en corrupción. Somos humanos. Solo la amenaza del castigo es lo que inhibe a las personas, también a los jueces, a no hacer nada contra la ley. Es lo único. El miedo al castigo, lo que Pero si eso es lo más importante de lo que hay que reformar, me parece que la reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y que todavía es un motivo de gran discusión y eventualmente tendrá que recibir un tratamiento también jurisdiccional, no sé si a favor o en contra, pero recibirá un tratamiento jurisdiccional. Aparentemente habría que darle una buena podada, porque tú me dices que la elección de los jueces no es una solución. Por otra parte está la disminución del número de magistrados, que parece que atora la justicia, y una serie de medidas. Tú me dices que el baluarte principal está en este Tribunal de Disciplina Judicial, pero a la vez reconoces los grandes riesgos que esto implica. La pregunta es si esta reforma no soluciona los problemas a los que tú te refieres, ¿por qué apoyarla? Pues mira, principalmente porque creo que si el Poder Judicial trabajara de una manera coordinada con los otros dos poderes, cumpliendo su función sin sometimiento alguno, si hubiera la misma política jurídica en el Poder Judicial que en los otros dos poderes, pues yo creo que no tendríamos que cambiar nada. Pero yo creo que la principal razón del cambio que se pretende hacer de una manera muy pragmática, pero no hay otra manera, porque eso no depende de mí, no haría yo eso, desde luego. A lo mejor, como están las cosas, acuérdate que la ministra Piña llegó pintando la raya cuando tomó posición, cuando estuvo el presidente, le dijo, o sea, no ha habido diálogo. Entonces, realmente, como te he dicho, lo que busca el gobierno actual es un poder judicial que lo deje gobernar, que por medio del juicio de amparo, pues no va a haber ninguna reforma constitucional, no va a hacer ninguna obra. A mí me parece que eso ya mira, yo fui muchos años de la oposición. Vengo de una época difícil, de los 70, los que somos de esa época, pues sabemos cómo se vivieron los años, desde finales de los 60 y todos los 70. Bueno, en aquellos años, la oposición era aplastada, no tenía medios de comunicación. Hoy tienen todos los medios. Yo creo que necesitamos una oposición inteligente que use bien los medios que tiene a su alcance, de la radio y la televisión, para que haga propuestas más viables, no nada más criticar y no nada más hacer intriga. O sea, como oposición, uno tiene que aprender a que se gana mucho más
cuando se reconoce algo. Al contrario, finalmente, en la democracia... ¿Y eso opera para los dos lados o nada para más? Los dos lados. Digo, opera para los dos lados. Para mí una democracia perfecta es cuando hay alternancia entre las izquierdas y las derechas. Bueno, pero independientemente de izquierdas o derechas, que en realidad en algún momento yo escribí que eso no me dice nada, porque resulta que la burguesía que hoy es de derecha, antes se le consideraba de izquierda, etcétera. Es decir, son posiciones relativas. Pero con respecto al diálogo, yo entiendo que tú me estás hablando de que la ministra Piña pintó la raya y que el presidente López Obrador también pintó su raya, y que no se quieren hablar. Pero yo veo que a los estudiantes que protestan en contra de la reforma judicial no se les quiere oír, que a los que están en contra de la reforma judicial el presidente no les quiere oír, que los que están en contra de la contrarreforma solamente le gritan. Quizá lo que tú me estás diciendo, no hay condiciones para el diálogo, y parece que debería haberlas habido. Me parece que esta reforma es una imposición a más del 50% de la población que no estuvo a favor de Morena. Bueno, pues a favor de Morena fueron casi los 36 millones. Y bueno, en ese de una sentido, población de 100. Sí, pero acuérdate que no todos votan. Y bueno, pero yo creo que ese es otro punto. Yo creo que la reforma puede crear condiciones de posibilidad para un diálogo racional. Mira, yo te voy a decir que no se puede decir. Un día antes de que se fuera a debatir en el Congreso la aprobación, que se debatió y se aprobó la reforma, el Poder Judicial presenta su reforma. ¿Por qué a esa hora? ¿Y cómo decir, Norma Piña, a esa hora? Háganle caso a los estudiantes. Ahora, había estudiantes que estaban a favor y en contra también, no nada más a favor. O sea, esa es una prueba de que tampoco en el Poder Judicial ha habido esa disposición para el diálogo. Bueno, yo solamente vi un debate entre estudiantes a favor y en contra, y lo que me llamó la atención es que los estudiantes que estaban a favor de la reforma judicial, lo primero que hacían cuando no tenían argumentos era insultar al contrario y tratar de denostarlo, cosa que en ese sentido a mí me parece que es muy interesante lo que tú y yo estamos haciendo, porque lo estamos haciendo en un ambiente de total respeto. Y esto, perdón que lo diga yo mismo, pero me parece que es algo que deberían replicar en nuestras autoridades. Pero esto me lleva al artículo que escribiste hoy, la desobediencia de la orden del juez. En algunos aspectos de lo que escribes estoy muy de acuerdo, en otros no. ¿Por qué nos haces un planteamiento breve de qué es lo que tú sostienes en este artículo, para que el público que nos acompaña pueda conocer cuál es tu posición? Sí, Carlos, a ver si puedo hacerlo brevemente. Mira, la pregunta que hago al principio sobre ¿se debe desobedecer una orden injusta de un juez? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta es que sí. O sea, en la cadena de mando, en un Estado de Derecho, ¿quién tiene la última palabra? El juez. Sea injusta o no la orden que da el juez. Incluso si es por error o es por dolo, se debe obedecer. Pero el juez no forma parte de ninguna cadena de mando. En un Estado de Derecho sí, Carlos. Bueno, si esto querría decir que el juez tiene su propia policía y sus propios instrumentos para hacer valer sus decisiones. Nos referimos a la juricidad.
el Poder Judicial tiene la facultad, claro que esto es a nivel, hay niveles, de Y determinar con estamos hablando carácter de a retroactividad nivel el sentido de la ley. constitucional, no a nivel ordinario, en donde se ventilan asuntos entre particulares. Sí, bueno, entonces la cadena de mando de las órdenes de derecho, la última palabra la tiene el juez. Siempre y cuando el juez, la orden que da, no produzca un daño irreparable por medio del derecho. Ahora, en el derecho hay tres tipos de relaciones. Una relación de suprasubordinación, por ejemplo, en un proceso civil, en un proceso penal, son relaciones donde el ciudadano se somete al Estado. Pero hay relaciones de coordinación, hablo también, donde, por ejemplo, en materia administrativa, donde el ciudadano alega sus derechos y están en un plano de igualdad, decide un tribunal quién tiene la razón. Pero en el caso de la relación entre los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son relaciones de supracoordinación. ¿Qué significa una relación de supracoordinación? Bueno, significa que el poder de la Unión es uno solo y para su ejercicio se divide en tres, en el ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a decir funciones del Estado para no hablar de poderes en sentido estricto. Sí, bueno, pero así se llama, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Cada uno tiene sus funciones y es autónomo. O debería serlo. Pues debería serlo. Bueno, teóricamente es autónomo. La pregunta es, en una relación, en un conflicto entre poderes, el Estado, el poder legislativo, el ejecutivo, debe obedecer una orden del Poder Judicial, de un juez de distrito, que le ordena parar una obra, por ejemplo, que declara emite una suspensión definitiva, provisional. Sí, siempre y cuando, aquí también operaría, eso no lo digo en el artículo, pero sí lo veo, que no produzca un daño irreparable. Si lo que se busca en este caso, perdón, la primera condición es que la orden esté debidamente fundada y motivada. Los jueces están emitiendo... Aunque tú en tu artículo señalas que se debe obedecer una orden judicial independientemente de que esté viciada, independientemente de que sea ilegal, porque tú mismo señalas en el artículo que las órdenes de los jueces de primera instancia están sujetas a la revisión de un superior. Sí, Carlos, pero yo digo, siempre, cuando se trata de una relación de supracoordinación, donde son iguales, se tiene que obedecer si está debidamente fundada y motivada. Pero si de manera ostensible, claramente, cualquiera ve que es una arbitrariedad, por ejemplo, lo que se ha dado aquí en Nuevo León, que un juez en materia laboral emita un amparo en materia penal, se ha hecho eso. Ahora, que en contra de la ley de amparo de la Constitución se emita el juez ordene que se baje el diario oficial, ¿es legal? No. Pero eso, ¿quién lo determina, Efren? ¿Es porque yo opino que soy profesor universitario o porque el presidente del Senado, el presidente del Congreso o el presidente de la República o un secretario de Estado así lo deciden? Porque aquí la pregunta fundamental que a mí me parece es si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están obligados a conformarse con las normas constitucionales y la norma jurídica, con el Estado de Derecho, o si simplemente porque en su opinión
no quieren o no les parece o no les gusta, no van a obedecer las disposiciones de un juez cuya función es defender la Constitución. No se trata de eso. Mira, yo creo que cuando se interpreta una ley, la interpretación tiene como propósito comprender el sentido correcto aplicable a un caso concreto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, el problema es que en la enseñanza del derecho, Carlos, no vemos teoría de la interpretación, vemos política jurídica. Cuando la norma, por ejemplo, el 14 constitucional, establece las reglas de la interpretación y la ley te dice cómo interpretar, cuando la ciencia te dice de otra manera, obviamente que lo que vale es lo que diga la ley, lo que diga el juez. Bueno, yo lo que me pregunto es si el presidente del Senado, el presidente del Congreso, la consejera jurídica del presidente, si tomaron esos cursos sobre interpretación del derecho. No, están igual. Ahora mira, déjame decirte, primero vamos a terminar el punto. En una relación de supracoordinación, todos los tres poderes están en el mismo nivel. Los tres juraron respetar y hacer respetar la Constitución. La politización, si los grupos fácticos han hecho del Poder Judicial su refugio para atacar el gobierno. Que tampoco está lleno de querubines, ¿eh? Desde luego que no. No. Desde luego que no. Pero tenemos que llegar a un punto, después de habernos salido de los cauces legales, cómo retornar a la legalidad y a la constitucionalidad. Porque, por una parte, desde la Corte, los jueces cometen prevaricato al interpretar la ley a su antojo, solamente para responder al gobierno. Y desde el gobierno no obedecen la orden del juez, pues hay un desacato, también es un delito. Estamos igual, por los dos lados. Ahora, o sea que en tu opinión, las autoridades que no han obedecido estas órdenes judiciales han incurrido en desacato. En términos generales sí, pero viendo la particularidad del caso, como yo lo veo, y obviamente no se puede decir todo en un artículo de 2.200 caracteres. Ni en una conversación de una hora. Tampoco hoy. Pero mira, vamos por puntos. Me gustaría ir terminando con la idea de la interpretación como yo lo entiendo. Mira, cuando las tesis de Kelsen, uno de los juristas más grandes del siglo XX, dice que ninguna norma jurídica admite una sola interpretación correcta. Entonces la función jurisdiccional es elegir una entre varias interpretaciones correctas. Cuando el jurista o el que escribe en los medios caracteriza una sola interpretación sin considerar las demás, no está haciendo ciencia jurídica, está haciendo política jurídica. Hacer ciencia jurídica significa señalar cuáles son las interpretaciones posibles correctas de una norma aplicable a un caso. Ese es un punto. El otro, ¿cómo se logra la comprensión de una norma jurídica para aplicarla a un caso concreto? ¿Qué es la función de un juez? La función de un juez no es la función de un científico del derecho. Es decir, no solamente es plantear las posibilidades, sino tiene que decidir una. Mira, la interpretación se logra desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica filosófica. La interpretación se logra según un principio o un patrón que no está contenido ni en la literalidad de la orden ni en la verdadera intención del que la da, sino únicamente en la comprensión de la situación a la cual se va a aplicar esa ley y
4, en la responsabilidad del que obedece. ¿Qué significa la responsabilidad que le obedece? Pues, por ejemplo, si su formación jurídica está solamente hecha con base al libro de García Maínez y lo que sabe de interpretación es lo que está en García Maínez, pues es una falta de responsabilidad del juez. O sea, entonces, eso es lo que no está haciendo la Corte, lo que no están haciendo los jueces, porque no se les formó para eso. El juez tiene que estar imbuido en la sociedad, debe ser un conocedor de la filosofía social y política. Y en términos ideales debería conocer cuáles son las últimas tendencias de pensamiento, por lo menos para ejercitarlo. Sí, mira, en este caso, querámoslo, no, porque tampoco a mí me deja satisfecho el populismo. Que sea bueno, puede ser cosas buenas o malas, pero la verdad es que no ha habido un populismo que termine bien el último. Estoy de acuerdo. Pero de ahí a que se diga que vamos a ir igual que a Nicaragua, que vamos a ir igual que a Cuba y tratar de, en vez de discutir el tema como lo estamos viendo tú y yo, ver cuáles son los verdaderos problemas que son de formación académica, que son de visión de Estado. Luhmann o Habermas dice que para que el derecho cumpla su objetivo principal desde el punto de vista sociológico, que es la cohesión, la sociointegración, las decisiones judiciales no se deben basar solamente en formalismos, sino en la razón socialmente aceptada. Y la razón socialmente aceptada en México en este momento es que 36 millones de ciudadanos votaron por el Plan C. Eso lo tiene que tomar en cuenta el juez, que le guste o no. Por eso te digo, sea de derecha o sea de izquierda, el juez tiene que aprender a dominar sus ideologías. Bueno, ahí yo creo que es una beta que eventualmente habría que continuar explorando, pero sí, el tema es que si continuamos explorándola, este programa va a durar 2 o 3 horas, porque tú eres una persona muy preparada y tiene argumentos para sostener lo que está diciendo. El tema de contradicción que yo veo, solamente para cerrar este tema, porque hemos hablado sobre tantos temas que cada uno ameritaría un programa, pero lo que tú me estás diciendo es que lo que yo entiendo es que tú me dices que el juez debe focalizarse en la interpretación jurídica y no en hacer política judicial, pero en las circunstancias de lo que actualmente sucede en materia de reforma judicial, lo que tú propones es justamente que el juez haga política judicial y no interpretación judicial. Pero este es un tema para mayor discusión. No, Carlos, no es eso. Es que comprender la realidad social no es hacer política. Ahora, mira, una cosa, es que habrá otro momento, pero el derecho no es cierto que está completamente desligado de la política, son cosas diferentes, no es lo mismo, pero debe distinguirse una cosa y la otra. Claro que aquí estamos ya en una situación difícil, que según me he informado, no todavía lo suficiente, también ya ha pasado lo mismo en otros países, pero pues hay que aprender de la historia y hay que aprender de otros. Y sobre todo, tú lo dijiste bien, Carlos, yo acepto la reforma con la condición de que se escuche a todos y que se componga, que se mejore, que se escuche. Y sobre todo que se escuche a los del Poder Judicial. Tenemos muchas cosas a mí que aprender de ellos. Claro, tienen un punto de vista que habrá claro que oír. El tema es que
el día 30 de septiembre termine el mandato del presidente López Obrador y el día 1 comienza el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Espero que esto sea una nueva época por el bien de México. Yo quisiera seguir conversando sobre este tema. Gas lo tengo, pero también entiendo que tú tienes un compromiso que atender. Y al vernos en la necesidad de cerrar este programa, querido Efrén, a mí me gustaría invitarte para que dirigieras un mensaje claro y contundente para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Bueno, al público que nos acompaña o que va a ver este video después, pues yo creo que debo decirles que el mundo del derecho no es nada más de los abogados. Los abogados como Carlos deben darse a la tarea de socializar el conocimiento jurídico, porque no hay quien se pueda sustraer al derecho. Y bueno, pues qué bueno que nos acompañan, y siento que pude haber dejado muchas dudas, pero pues así se dan las cosas por este momento. Habrá otra oportunidad de hablar sobre lo mismo, sobre otro tema, y de aclarar lo que haya quedado pendiente. Pero al final las buenas conversaciones con los buenos amigos, como es el caso tuyo y como es esta conversación, siempre dejan temas en el aire y siempre son la ocasión para volver a reencontrarnos. Así es que yo te agradezco de manera particular y sentida tu generosidad y apertura al tratar estos temas de por sí difíciles y complicados, donde no hay un consenso, sino al contrario, son temas álgidos de gran controversia. Creo que es importante continuar dialogándolos, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que nos interesa particularmente tratar los temas que sean de su mayor interés. Así es que nuevamente, Efrén, te agradezco tu apertura y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Efrén. Hasta luego. Hasta luego.